¿Qué pasaría si una de las ciudades más grandes del mundo desapareciera lentamente bajo sus propios pies? Y no es ciencia ficción ni parte de una película. Ciudad de México, una de las urbes más pobladas del planeta, se hunde. Literalmente, cada año partes de la ciudad descienden hasta 30 centímetros. Es como si una metrópoli entera estuviera siendo absorbida por el suelo. Y no es solo eso, también enfrenta una crisis de agua, una presión demográfica inmensa y una infraestructura que se deteriora con el paso del tiempo. Calles que se parten, monumentos inclinados, tuberías que se rompen. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, y aunque la vida sigue con normalidad para millones de personas, los expertos saben que hay una bomba de tiempo bajo sus pies. En este vídeo vamos a entender por qué Ciudad de México está en peligro, cómo llegamos a este punto y lo más importante, qué puede pasar en el futuro si nada cambia. Para entender por qué Ciudad de México se está hundiendo hay que mirar hacia abajo y muy atrás en el tiempo. La capital mexicana no se construyó sobre una base sólida, todo lo contrario, se levantó sobre lo que fue uno de los lagos más grandes de Mesoamérica, el lago Texcoco. Cuando los aztecas fundaron Tenochtitlán en 1325, lo hicieron sobre islas artificiales en medio del agua. El lugar era estratégico, fértil y defendible, pero inestable. Con la llegada de los españoles comenzó un proceso de desecación brutal. Se drenaron los lagos, se canalizó el agua y el terreno blando y húmedo quedó expuesto. Hoy, esa misma tierra, compuesta por arcilla, sedimentos y agua atrapada en el subsuelo, se está hundiendo a un ritmo acelerado. ¿Por qué? Principalmente por el exceso de extracción del acuífero. Ciudad de México depende en gran parte del agua subterránea para abastecer a sus más de 20 millones de habitantes, y cada vez que se extrae agua, el suelo colapsa un poco más. Es como quitarle el aire a una esponja, que hace que se comprima. Este proceso se llama hundimiento por subsidencia, y está ocurriendo en cámara lenta, pero de forma constante y preocupante. En algunas zonas del centro histórico, los edificios están visiblemente inclinados. Calles partidas, banquetas desniveladas, casas que se deforman con el tiempo o incluso pisos que antes eran la planta baja y ahora son casi sótanos. Lo más alarmante es que no se puede revertir, el terreno ya se ha compactado y no volverá a su forma original. Aunque se deje de extraer agua mañana mismo, el hundimiento continuará durante décadas. Y aún más preocupante, este no es un fenómeno uniforme. Algunas zonas se hunden más rápido que otras, lo que genera daños estructurales asimétricos y pone en grave peligro puentes, líneas de metro, edificios e irónicamente el propio suministro de agua. Todo esto en una ciudad sísmica, lo cual lo empeora todo. Lo impresionante es que, a pesar de que está literalmente hundiéndose, la ciudad sigue funcionando, pero las señales están ahí y muchas de ellas son imposibles de ignorar. Pero antes de seguir, si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, puedes dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más vídeos similares todos los domingos. Pero como ya dijimos, esto no es un problema nuevo. Para entender cómo llegamos hasta aquí hay que volver al origen. En el año 1325, los mexicas, más conocidos como aztecas, fundaron Tenochtitlán en medio de un enorme lago, el lago Texcoco, y no fue un error, era una decisión estratégica, ya que el agua ofrecía defensa natural, tierra fértil y un entorno adaptable. Construyeron chinampas, lo que vienen a ser una especie de islas flotantes, y sistemas hidráulicos tan ingeniosos que, para muchos historiadores españoles, Tenochtitlán era una especie de Venecia del Nuevo Mundo. Una ciudad que literalmente flotaba. Pero todo cambió con la llegada de los conquistadores. Tras la caída del Imperio Azteca en 1521, los españoles no vieron una maravilla hidráulica, sino un problema. El agua, en lugar de ser aliada, era un enemigo. Inundaciones, enfermedades y condiciones difíciles para sus estándares urbanos. La solución fue drástica: secar el lago. Durante siglos se fueron construyendo canales, desagües, túneles y presas para drenar el agua del lago. Todo con un objetivo claro: erradicar el agua. El lago desapareció y en su lugar se levantó una ciudad europea sobre un suelo blando, pero el verdadero punto de inflexión llegó en el siglo XX. La población creció de forma explosiva y con ella la demanda de agua potable. Las fuentes superficiales ya no eran suficientes, así que perforaron pozos cada vez más profundos para extraer agua del subsuelo. Sin regulaciones claras, se decidió sobreexplotar el acuífero sin pensar en las consecuencias a largo plazo, algo muy común en esa época. Y mientras la ciudad se expandía horizontal y verticalmente, la base sobre la que se sostenía se volvía más y más frágil. Calles, barrios, infraestructuras enteras se levantaban sobre una superficie cada vez más seca y menos estable. Y el problema no era invisible. Ya en los años 50 los ingenieros advertían de que el terreno estaba cediendo, pero la ciudad ya estaba en marcha, y frenar el desarrollo parecía aún más difícil que ignorar el hecho de que el suelo se hundía poco a poco bajo sus pies. Hoy esa historia sigue escribiéndose, pero con una pregunta en el aire. ¿Hasta cuándo se puede sostener una ciudad que se construyó secando un lago y bebiéndose a sí misma?
Las consecuencias de todo este proceso ya no son una amenaza lejana, sino una realidad cotidiana. Ciudad de México se está hundiendo y no de manera uniforme. Algunas zonas descienden más de 30 centímetros por año, mientras otras casi no se mueven. Eso ha creado un caos urbano difícil de imaginar si no lo vives. Calles partidas, casas agrietadas, edificios inclinados, infraestructura pública que se deforma con el paso del tiempo. Lo que parece un simple bache muchas veces es la señal de que el suelo debajo se ha hundido varios centímetros. Y eso, multiplicado por miles, significa que mantener calles, avenidas y servicios básicos es una batalla constante. Literalmente hay que reconstruir la ciudad mientras ésta se hunde. Uno de los sectores más afectados es el sistema de agua potable y drenaje. Las tuberías, muchas veces antiguas, no están preparadas para estos movimientos del suelo. Se rompen, se doblan, se desajustan y eso crea pérdidas enormes de agua en una ciudad que, paradójicamente, ya sufre escasez. En algunos barrios se desperdician más del 40% del agua potable antes de que llegue a los grifos y en otros directamente el agua nunca llega. Las cisternas, depósitos y camiones repartidores son parte del paisaje diario en zonas enteras del oriente de la ciudad, donde el hundimiento es más pronunciado. Pero el problema va más allá de lo técnico, hay un impacto social directo. Las zonas más afectadas suelen ser también las más vulnerables económicamente, barrios donde las viviendas no están preparadas para resistir grietas, donde la movilidad se complica cada año por el deterioro de calles y donde el transporte público sufre las consecuencias del hundimiento. El metro, por ejemplo, tiene tramos con problemas constantes debido al desnivel de los rieles. Líneas que se inclinan, estaciones que se deforman, tramos que deben cerrarse para reparar daños invisibles al ojo, pero peligrosos para la seguridad. Lo mismo ocurre con pasos a desnivel, banquetas, puentes. Cualquier estructura se ve afectada cuando el suelo se mueve, incluso si es solo por unos milímetros. Y mientras tanto, los que más lo sufren no tienen siempre cómo defenderse. Reforzar una casa agrietada, cambiar tuberías o elevar cimientos no está al alcance de todos, y muchas veces quienes viven en zonas de riesgo simplemente no tienen otra opción. No se trata solo de un problema geológico, es un problema social, urbano, económico y humano. El hundimiento de Ciudad de México no ocurre en cámara lenta, ocurre todos los días, pero al estar tan normalizado es fácil olvidarlo, hasta que el suelo se parte justo enfrente de ti. Ante esta situación tan crítica, la pregunta es, ¿se está haciendo algo para detener el hundimiento? La respuesta es sí, pero la otra parte de la respuesta ¿es suficiente? Y eso ya no está tan claro. En los últimos años el gobierno ha lanzado diversas iniciativas para tratar de mitigar el problema. Una de las principales es la captación de agua de lluvia, un esfuerzo por reducir la dependencia del acuífero subterráneo. El programa busca instalar sistemas en techos de viviendas, escuelas y edificios públicos para recolectar y reutilizar el agua durante la temporada de lluvias. Una buena idea, pero difícil de implementar a gran escala en una ciudad con más de 20 millones de habitantes. También se han planteado proyectos de reforestación urbana. Plantar árboles no solo ayuda a mejorar el aire o el paisaje, también contribuye a infiltrar el agua en el suelo y a estabilizar ciertas zonas. Pero nuevamente, estamos hablando de pequeñas mejoras frente a un problema de décadas. En el ámbito tecnológico se han desarrollado sistemas de monitoreo del subsuelo, con sensores que miden en tiempo real cómo y dónde se está hundiendo la ciudad. Esta información permite planificar mejor las obras públicas, prever zonas de riesgo y actuar antes de que ocurran desastres mayores. Es como ponerle un termómetro a la ciudad, pero no siempre hay presupuesto ni voluntad política para usarlo como se debería. Otro punto clave son los esfuerzos para recargar el acuífero. Existen planes piloto que buscan inyectar agua de lluvia filtrada nuevamente en el subsuelo para detener el vaciamiento. Suena prometedor, pero requiere infraestructura compleja y años de seguimiento. Entonces, ¿basta con todo esto? La realidad es que son pasos en la dirección correcta, pero el problema es tan grande y tan arraigado en la forma en que se construyó la ciudad que ninguna de estas medidas es mágica. ¿Cómo se adapta una megaciudad entera a una situación que no se puede eliminar, sino administrar? Pero llegados a este punto, es inevitable hacerse la gran pregunta. ¿Podría realmente desaparecer Ciudad de México? Y para responder eso, primero hay que aclarar algo muy importante. Hundirse no es lo mismo que desaparecer. La ciudad no se va a tragar de un día para otro, no se va a hundir como en una película de catástrofe. Lo que sí está ocurriendo y seguirá ocurriendo si no cambia nada es que se está deformando lentamente, centímetro a centímetro, año tras año. Pero ese hundimiento trae consigo problemas reales y acumulativos, calles que ya no conectan, tuberías que revientan, edificios que se inclinan y barrios enteros donde el drenaje se vuelve inútil y agua potable que escasea. Y si todo eso se agrava, llega a un punto donde ciertas zonas podrían ser simplemente inhabitables. ¿Y cuándo podría pasar eso?
Si las proyecciones se cumplen y no se toman medidas más ambiciosas, de 50 a 100 años algunas partes de la ciudad podrían volverse tan disfuncionales que vivir allí sería insostenible. No porque desaparezcan del mapa, sino porque mantener la vida diaria sería demasiado caro, inseguro o inviable. Pero esto no es un caso único. Otras ciudades del mundo enfrentan dilemas similares. Venecia, por ejemplo, lucha contra el aumento del mar y el hundimiento de sus cimientos históricos. Nueva Orleans en Estados Unidos también se hunde, al mismo tiempo que se defiende de huracanes cada vez más intensos. Y quizá el caso más parecido al de Ciudad de México sea Yakarta, la capital de Indonesia, que se está hundiendo tan rápido que ya hay planes oficiales para mover la capital a otra isla. La diferencia es que mientras estas ciudades están sobre el mar, Ciudad de México está en el corazón del continente, pero no la hace inmune. Si el agua no llega, si el suelo sigue cediendo y si las infraestructuras no resisten, el riesgo no es desaparecer bajo el agua, sino volverse una ciudad imposible de sostener. Entonces sí, el hundimiento es lento, pero las consecuencias son muy reales. La gran incógnita no es si se va a hundir, eso ya está pasando, sino cuánto tiempo podrá seguir funcionando como una gran ciudad si no se toman medidas drásticas desde ya. Ciudad de México se está hundiendo, pero no en el mar, sino en tierra firme, una paradoja urbana única en el mundo. Una de las ciudades más grandes y densas del planeta cediendo lentamente bajo su propio peso por decisiones tomadas hace siglos y por otras que seguimos tomando a día de hoy. Esto no es una historia de ciencia ficción ni un escenario apocalíptico lejano, es una pregunta real que muchas ciudades podrían enfrentar antes de lo que pensamos. ¿Qué futuro queremos para nuestras megaciudades? Porque lo de Ciudad de México no es solo un problema técnico, es un reflejo de cómo diseñamos las ciudades, de cómo usamos los recursos y de qué tan lejos podemos llegar sin detenernos a pensar en las consecuencias. Una ciudad con más de 20 millones de personas no se salva solo con buenas intenciones. Hace falta inversión, tecnología, planificación y tiempo, mucho tiempo. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que una ciudad así de grande puede salvarse de su propio hundimiento? ¿O estamos viendo cómo poco a poco colapsa bajo su propia historia? Déjame tu opinión en los comentarios y si te ha parecido interesante esta historia no olvides suscribirte y dejar tu me gusta.